Los mares, por ejemplo el salmón, pues que trae, ¿qué? Uranio, ¿no? Y que muchas veces, o sea, dices, ay, es que el salmón es muy rico, muy esto, muy aquello, ¿no? Pero ¿de dónde viene, no? Entonces, digo, en la misma industria alimenticia, pues digo, el sector químico está metido totalmente en todas las industrias, ¿eh? En todas las industrias está el sector químico. Un punto importante. Ya te toca. Hay oportunidad. Los medicamentos. Chicos, un medicamento está hecho con tantas sustancias químicas que a veces requiero varias toneladas para sacar kilogramos o gramos de medicamentos. La peligrosidad de esto y a lo que está expuesto, por ejemplo, en mi experiencia, en el arranque de una planta de fabricación de cancerígenos, uno se tenía que colocar 3 trajes Tyvek para entrar a la planta. Imagínense, para entrar a la planta, que era una de las áreas, era como esta, tardaba unos 20 minutos en entrar. ¿Y cuál era el cuidado? Porque muchas veces decías, oye, ¿tengo que ser tan exagerado en meterme en eso? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si tú no tomabas las consideraciones para entrar, el riesgo de estar expuesto a un microgramo de esa sustancia, la posibilidad de que te diera cáncer era muy alta. Esos son los riesgos a los cuales nos enfrentamos cuando trabajamos en la industria. Y son de las industrias donde todos quisiéramos estar, ¿eh? La farmacoquímica y la farmacéutica son el plus de la industria. Así que es donde nosotros aprendemos, pero donde también somos más estrictos por lo que representan. Yo en lo personal, después de tomar una pastilla, lo pienso muchas veces porque ya sé cuál es el proceso que se requiere y cuáles son las sustancias para producir ese medicamento. Por eso debemos de tener mucho cuidado en lo que son manejo de sustancias. Y lo estamos hablando nuevamente, no solamente en la industria. ¿Dónde manejamos sustancias químicas? En todos lados. Hasta en la casa, ¿no? En nuestra casa, en cualquier lado. En un hospital, en la casa, en cualquier lado. Pero también, toda esta charla no es para que nos dé miedo. Todo eso nosotros podemos vivir con ellos. Y convivir, exactamente. ¿Por qué? Porque todo esto ha hecho que el hombre vaya evolucionando, que tengamos mejores cosas. Requerimos químicos para vestirnos. Requerimos químicos para comer. Requerimos químicos para curarnos. Requerimos químicos para todo. Para todo requerimos sustancias químicas. Lo más importante es saber cómo debemos utilizarlas. Ahora sí, creo. Muchas gracias, Guillermo Cuauhtémoc. Pues fíjate que yo quiero ir un poquito más allá también, muchachos, y también de alguna manera ustedes que están jóvenes, que están iniciando justamente en este bonito camino de la química, ¿qué opinan ustedes del río Lerma? ¿Quién se animaría hoy a salir de aquí y irse por una mojarra frita ahí del río Lerma? Un pez pañal. Un pez pañal del río Lerma. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué les parece su río Lerma? Imagínense, hay gente que conocida de hace algunos años y la gente se iba ahí a bañar, la gente iba a pescar, de ahí sacaba pescado para comer diario, ¿no? Entonces, imagínense que hoy les dicen, oye, pues te invito a una mojarra de ahí del río Lerma, ¿no? Entonces, yo desde mi punto de vista, pues sí tenemos mucho que trabajar, mucho que seguir impulsando a ustedes que son las nuevas generaciones, pues que vean ese tipo de cuestiones, no están ajenos, no estamos ajenos, y lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina, ¿no? Como bien dicen, ¿nos llega o no nos llega el olor del río Lerma? Y si viene alguien, con todo respeto
las instancias gubernamentales y les dice, es que todo está perfecto, es que nuestras industrias que están aquí en el Parque Industrial Lerma no contaminan, todas están en la normativa. ¿Ustedes qué dirían? Sí, hasta ahora que estamos en plena época de lluvias, ¿cómo salen los drenajes? Rojos, verdes, amarillos, de colores. Y uno es cuando dice, ¿qué está saliendo de aquí? O sea, ¿qué es el cuidado y manejo que estamos hablando? Y cuando hablamos de la parte ambiental, la parte ecológica, los veo a ustedes, tal vez no me toque a mí verlos, pero les estamos dejando un río Lerma muerto. Es un problema, definitivamente, de nuestra generación. Una parte de... Hicimos industria, pero no tomamos las medidas necesarias. Y ahora tenemos que remediar, porque sí, si ustedes preguntan a sus abuelos, aquí había patos, aquí venían a pescar, aquí había muchísimos plantíos. Ahora lo vemos y vemos tiraderos de basura, empiezan las lluvias y tenemos inundaciones en todos lados. Vemos ese río que nace muerto y hasta nos llega el aroma. Aquí el reto, y el reto va a ser para ustedes. ¿Cómo vamos a poder remediar eso? ¿Qué mentalidad tenemos que cambiar? Y ustedes ya nacieron con ese chip también. Muchos de ustedes separan los residuos. Muchos de ustedes evitan esa contaminación. Y aquí en el plantel he visto que hay ese proceso y que están certificados. Pero eso es algo muy importante. Lo que aquí están aprendiendo no nada más es para aquí. Y tenemos aquí una participación, por favor, doctor. Gracias. Sí, pues con el permiso. Adelante. De eso se trata. Comentarles, ¿no? También en el ámbito que nosotros tenemos de la parte de responsabilidad social como plantel y también como parte de una certificación de la que hemos sido galardonados recientemente a través del liderazgo del director, pues sumarlos a ustedes como estudiantes y como parte de la familia Conalep para que se en actividades que tienen que ver con esta parte de equilibrio en el entorno. Hay un estudio que se cuenta aquí dentro de la carpeta que se presentó en esta certificación que integra aspectos importantes del contexto que tenemos como plantel y la región Lerma de esta situación, ¿no? O sea, de la situación de contaminación, estamos también en medio de una zona industrial bastante importante y obviamente pues, si no iniciamos nosotros con esa no tenemos esa iniciativa nosotros, pues los demás van a continuar de la misma manera. Entonces nosotros dar el ejemplo, ya estamos teniendo esa iniciativa, el mismo ayuntamiento le da un reconocimiento al director por esa iniciativa. Entonces pues, es un buen momento para sumarnos y hacer ese comercial, ¿no? Para que todos participen. Y muchas gracias por tu participación, doctor, porque a todos los que nos ven, como hemos dicho, en Centroamérica, Sudamérica, Norteamérica, pueden ver cuál es el compromiso del colegio, cómo una institución está comprometida en cuestiones ambientales, en cuestiones de seguridad, cómo está haciendo ese semillero para que cada uno de ustedes, con ese compromiso, podamos nosotros mantener nuestro medio ambiente. Para que cuando ustedes vayan a otra institución donde no lo hagan, ustedes promuevan que se haga, que todo lo aprendido aquí se lo lleven y lo digan claramente. En mi escuela lo aprendí, en mi escuela estábamos comprometidos a eso, lo llevemos con la familia, lo llevemos con la industria, porque todavía tenemos industrias que no tenemos esa responsabilidad, pero cuando lleguen ustedes a laborar en ellos, realmente participen en esos proyectos que son de un beneficio para todos. Es correcto, y no lo vean lejos, muchachos, créanme que desde donde están ahora pueden hacer mucho, y no solamente ustedes solos, ¿no? Ahora, gracias a las redes sociales, créanme, ustedes pueden llegar a varias partes en el mundo. Es como comentaba el ingeniero Cuauhtémoc hace un momento, y es muy real. En mis tiempos, que también ya hace muchos años, no existía todo esto de las redes sociales. Entonces,
para llegar a que nuestros comentarios o nuestra forma de ser o de pensar o de actuar llegase a otra gente con las mismas inquietudes, era muy complicado. Y ahora ya no. Entonces tenemos justamente que este podcast, si no es ahora, ya grabado, lo escucharán en Perú, en Colombia, en Brasil, en Estados Unidos, que son de los países donde también nos están siguiendo. Entonces, créanme, desde ustedes, muchachos, van a poder lograr lo que ustedes quieran. Y en ayuda y en apoyo, no solamente hacia su escuela, sino al municipio. Y de verdad, a poner el nombre de México muy en alto, muchachos. Sí, así es. Y qué mejor que un alumno de CONALEP, Plantel Lerma, pueda dar esa solución, ¿no? Han pasado muchas generaciones, nos han hablado del mismo problema, pero aún ahí sigue, ¿no? Bien lo decía el ingeniero, ya prácticamente lo tenemos aquí adelante, no lo soltemos, desde en casa, en la escuela, con nuestras familias, entre nosotros compañeros, desde la propia industria, pues podamos empujar este tipo de programas, ¿no? Desde levantar, yo siempre les he dicho a la gente que entra a las capacitaciones, desde un pequeño papel que tú levantes y coloques en el cesto de basura, nos estás ayudando bastante. Si ustedes se ponen el reto del diario levantar un papelito, ¿cuántos son aquí en el plantel, hermano? ¿Cuántos son? ¿1200? 1200 papelitos al bote de basura. ¿Cuánto no ayudaríamos? Pero yo miré un poco aquí, aprovechando que está el licenciado Tapia acá liderando todo esto, yo diría a todos que nos den, que nos manden también sus comentarios. Si tienen dudas o quisieran implementar lo que ha implementado el plantel Lerma, que nos lo digan, que nos pongan sus comentarios y nosotros los ponemos en contacto. Recordemos que lo más importante de esto, todos tenemos que proteger nuestro entorno. Esa es la misión más importante. Si aquí se está logrando, si aquí están cambiando, aprovechemos esas experiencias. Aprovechemos experiencias de estos centros de educación que están siendo pioneros, que están siendo semilleros, para que todos lo podamos unirnos a ese barco. Todos busquemos cómo mejorar todo nuestro medio ambiente. Es correcto, y pues decirles, ¿no?, que lo que están generando pues es política pública, ¿no? Esto llévenlo a política pública, digo, ya se está gestionando con el gobierno municipal, etcétera, pues lévenlo a política pública, ¿no? Y eso vaya, digo, si está el municipio comprometido, pues ahora sí que acérquense a sus síndicos, a su presidente municipal, etcétera, para que sea una iniciativa de ley, ¿no? Como parte del municipio de Lerma, ¿no? Pero dijimos que iba a haber dudas, ¿no? Y preguntas y como que... A ver, ¿qué hay, chicos? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Te quería preguntar, verdad? Vénganse del ingeniero Cuauhtémoc, por favor. ¿Quién quiere preguntar? Ahora es al revés. ¿Ahora es al revés? Aprovechen. Aprovechen. O también se puede decir, adelante. Yo voy del lado de la farmacéutica, como usted lo dijo. ¿Cómo me aseguro o cómo estoy seguro de que estos 3 trajes que usted se pone no me va a pasar alguna cosa? ¿Ya es un estudio que ya está hecho, ya está comprobado? Sí, definitivamente, porque imagínate el que alguien se accidente o que alguien se enferme, también puede ser un problema para la industria. Pueden ser demandas y el problema para uno de su salud, que uno llegara a tener una enfermedad o la desarrollaras aun cuando ya no trabajes en esa parte. Así es. Para eso, se hacen evaluaciones ambientales, se determina cuál es la presencia de los materiales en el medio ambiente. Posteriormente se hacen estudios de los diferentes tipos de equipos que existen en el mercado y cuál es la protección que tienes. El que se utilizara durante los estudios se encontró que 2 eran más que suficientes o que uno bien puesto, pero muchas veces nosotros evaluábamos y decíamos, ¿tú te arriesgarías con uno? No, yo no me arriesgaría, o sea, es mi salud al final de cuentas, o puede ser mi descendencia. ¿Qué hacemos? Lo seguro, vamos a utilizarlo. Y había anécdotas paseadas que te decían, y si te da diarrea ahí, dentro del área,
Pues ni modo, no te lo puedes quitar. Por eso si te enfermabas del estómago, decías, no puedo entrar. ¿Por qué? Por el riesgo que representaba. Y también en cuestión farmacéutica, en cuestión alimenticia, los estándares son tan estrictos que es lo que nosotros nos vamos a comer, chicos. Así, simplemente. Cuando ustedes tengan la oportunidad, si tienen la oportunidad también de visitar Dogo, van a ver las instalaciones. Son instalaciones que realmente nos aseguran que los productos no nos van a generar ningún problema. Eso es el costo de trabajar en buenas empresas también. Sí, y no, hay que agregar, bien lo acabas de mencionar, los equipos que se usan en este tipo de industria son equipos totalmente certificados. No podemos comprar equipos desechables o de medio cachete, ¿no? Porque precisamente estamos cuidando la salud e integridad del trabajador y también pues, la seguridad de los productos, ¿no? Por eso es muy importante que estos estudios se lleven a cabo por lo menos una vez al año, revisar con los proveedores, revisarlos en los sitios y verificar y validar que en el proceso no vamos a tener riesgos de contaminación o alguna exposición al personal, ¿no? Y también en las situaciones de emergencia, pues ahí tienes que salir corriendo, ¿no? Porque ahí, si llega a temblar, estás en proceso, pues el proceso tiene que parar y tú tienes que salir con todo tu equipo de protección personal. Ahí ya no te vas a que déjame lo quito, ¿no? Primero la cofia, ahí tienes que salir directamente al punto de reunión. No, y agregar un poquito más, que sí hay trajes especiales, dependiendo de la sustancia a la que te estés exponiendo, y definitivamente este tipo de equipo de protección personal te va a disminuir el riesgo. Sin embargo, el riesgo va a estar ahí, el riesgo va a existir, y seguramente, oye, te decían, con un traje suficiente, pero ponte dos por si se te rasga, se te corta, en el camino algo te lo jala y te lo deja fuera del lugar, ¿no? Y te expones. Ahorita en el punto que comentan, sería bueno, no sé si nos podrían compartir en relación a los protocolos que existen, ¿no? Para la vestimenta y para el retiro también de estos trajes. En algún momento que te pones el traje, pero haces que no va dentro del mismo protocolo y existe una contaminación inmediata, ya sea por inhalación o por contacto con estos a lo mejor. No sé si nos pudieran ampliar un poquito en ese punto. Vamos a compartir de las experiencias que vivimos para esa parte. Algo muy importante que nos debe de quedar claro, chicos, y algo que cuando ustedes trabajan en la industria, el equipo de protección, primero, los equipos de protección no son baratos, ¿eh? Son equipos que han sido estudiados, que llevan años estudiando para verificar que no va a haber un problema para el ser humano. Algo que a mí me preguntaban, me decían, no, ingeniero, ¿puedo meterme con un cubrebocas? Digo, una cosa fue la pandemia, ¿eh? Una cosa fue la pandemia y otra cosa son los programas de protección respiratoria. Los programas de protección respiratoria son diferentes equipos de acuerdo al material al cual voy a estar expuesto. Por ejemplo, el ingeniero traía su respirador. Este respirador es especial para polvos y neblines. Si lo comparamos con el que nosotros utilizamos del COVID, este es como 1000 veces mejor. Pero este no fue desarrollado para la pandemia, ¿eh? Fue desarrollado muchos años antes de la pandemia, para los diferentes materiales. Con la pandemia buscamos que en costos, que algo sencillo, y que nos fuimos para el famoso N95, que era para polvos. Era el más sencillo que existía en la industria. Pero hay muchísimos. Los equipos que se deben de utilizar de protección personal, primero es, ¿qué material voy a estar expuesto? Y también, ¿qué parte de mi organismo va a estar expuesto? Ojos, boca, nariz, piel. La parte más expuesta de nuestro organismo es la piel. Y recordemos que todo equipo también se vuelve un residuo, que puede ser peligroso o no peligroso. Por eso es algo muy importante primero saber a qué estoy expuesto. Si estoy en cuestiones farmacéuticas, a materiales muy peligrosos, y no solamente farmacéuticas, también existen en la agroindustria. Todos los pesticidas son materiales muy peligrosos que yo tengo que protegerme.
En la alimenticia, en En la la alimenticia, automotriz, ¿no? Las resinas, polvos. Sí, en este caso, la Biblia de todos ustedes y de todos nosotros es la hoja de seguridad. Ahí va a venir qué protocolo seguir en caso de que lo respires, o lo inhales, tengas alguna contaminación en tu piel o te caigan los ojos. Ahí, la hoja de seguridad, ahí va a venir toda la información de qué hacer, cómo protegerte, cómo transportarlo, cómo almacenarlo. Esa va a ser la Biblia de cualquier sustancia química. Sí, Ah, gracias. Hace rato decía el ingeniero sí. se transportan, no sé si era uranio o qué, mencionaba en cajas grandes. La licenciada, sí. Cianuro. Pequeñas capsulitas y supongo que, bueno, son insumos para integrar al producto. El cianuro lo utilizan en la industria minera para desintegrar precisamente los metales. Pero ¿cómo le hacen para que no contamine el entorno en el que está? Pues precisamente las condiciones de seguridad son sumamente extremas, ¿no? Estrictas, al grado de únicamente pueden pasar. Realmente el cianuro lo utilizan en minas, en las minas, y a donde los operadores tienen, o sea, yo no podía sacar un operador si no tenía pues, el acta de seguro, si no, el examen médico, o sea, por ejemplo, lo que decía el compañero de allá, o sea, cómo ponerme los tres, o sea, sí te puedes poner todos los equipos que sean necesarios, ¿no? Pero si tu estado de salud no te lo permite, aunque te los pongas. Pero voy a esto, o sea, se usa para desintegrar minerales. Ajá. Supongo que se hacen en lugares muy controlados. Totalmente. Y después, ¿qué se hace con los residuos del cianuro? Mire, ahí le llaman, digamos que es una nata que sale, le llaman NASH, famoso NASH, y eso que les cuento también se vende, pero déjeme decirle que la industria más contaminante que tenemos, y no me dejan mentir, Cierren los micrófonos, por favor. es la cementera. En la cementera llega todo tipo de residuos, porque como todo lo calcinan al momento de generar el concreto, ahí llega todo. Obviamente, pues está documentado, obviamente hay permisos, hay toda una serie de protocolos, pero todo llega ahí, todo llega ahí, la cementera llega todo. Pero contestando, ¿Se va al aire o se va al...? Digamos que hay hornos enormes, le llaman las famosas Son incineradores. exactamente, obviamente está controlado, si llega a pasar algo, nadie puede estar sin equipo de protección, los controles de emergencia, etcétera, pues son, pero así, es más, a nosotros, por ejemplo, de Protección Civil, nos mandaban llamar para dar capacitación de cómo manejar todo ese tipo de productos, porque Protección Civil desconocía, ¿no? Nosotros estamos muy apegados a la NIC, o sea, a lo que es la industria. la Asociación Nacional de Industria Química. Industria Química, precisamente por eso, ¿no? Porque sí, en nuestro país hay un gran desconocimiento, muchas industrias manejan productos altamente peligrosos y no tienen todo este tipo, no han desarrollado toda esta metodología, no se han apegado a normas, y pues créanme que cuesta mucho trabajo, porque algo que nos cuesta mucho y es por idiosincrasia a los mexicanos, pues es ser disciplinados y la normalidad, ¿no? O sea, Pero también hay industria farmacéutica que utiliza cianuro y también van como residuos. Recordemos que existen varios procesos. Tenemos el proceso de fabricación, pero también tenemos productos intermedios y residuos. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo paso mi producto intermedio, se hace análisis para ver cuáles son los materiales que tengo. Y si hay presencia de cianuro, puede haber presencia de cianuro en agua. Entonces hay plantas tratadoras que se verifican y, más bien dicho, aseguran que cuando salen los efluentes no tienen ese material. ¿Y dónde queda el material?
Puede con... En filtros. Exactamente. ¿Qué se hace con eso? Dependiendo del manejo de residuos, si se puede regenerar, se regenera. Si no se puede regenerar, está la parte que dijeron de cementeras, se puede quemar. Y la peor parte que hacemos nosotros, que yo en lo personal, desde hace mucho, no estoy convencido de eso, es confinamiento. Y el confinamiento es nada más enterrarlo, pero estamos dejando un problema futuro. El confinamiento estamos haciendo minas y todo para dejar ese material que en un futuro alguien lo va a sacar o alguien puede tener mal manejo. Por eso es bien valorado siempre. Yo tengo mi proceso, tengo que analizar mi producto intermedio y mi producto final y saber qué es lo que estoy haciendo. Y eso les va a tocar a ustedes hacerlo cuando estén trabajando, desarrollando todo. Tienen que verificar qué es lo que van a hacer con esos materiales. Decíamos, por ejemplo, de la industria alimenticia, el cianuro, para hacer todos conocen el café descafeinado. Pues en el café descafeinado se utiliza cianuro en pequeñas cantidades, pero por eso no se recomienda que tomes. Es más, el café soluble, al momento de hacer todo el proceso para que sea soluble el café, lleva un proceso a donde integran parte de cianuro en cantidades muy menores, ¿no? Pero al paso del tiempo, ¿por qué creen que da cáncer de estómago? Ahí les va otra cosa, la famosa de salsa Valentina, ¿sí? Desintegra. Los de la Valentina, por favor. La salsa Valentina, que se ponen en las papas y todo eso, en la industria cuando la están procesando, desintegra los sellos mecánicos. Los sellos mecánicos tienen que ver con precisamente sellado de fluidos y que son de acero inoxidable y demás, los desintegra. Imagínense qué le hace al estómago. Pero qué cara pusieron los chicos. Ya no voy a comer. Ya nadie va a quererlo. Digo, ya va a decir una cosa que no. Allá hay una mucha salsa. ¿A un comentario hasta allá? Literalmente, bueno, yo en la secundaria, bueno, sí tuve la oportunidad de hacer un experimento con la salsa Valentina. Era ponerle al sanitario y le quitaba el barro, y es lo que nos decían que eso es literalmente que las personas que comían y consumían todo eso morían, creo que por la próstata, eso sí, ya no me acuerdo, pero sí hace ese producto un daño muy severo en el cuerpo del ser humano. Imagínense ese experimento que hiciste con ese tipo de que nos fascina, las salsas, ¿no? Y lo metemos con un refresco también. ¿Cómo afecta nuestro organismo? Que nuevamente volvemos, si lo hablamos de sustancias químicas, las propiedades de las sustancias químicas también lo que generan. No todo es malo. Yo diría, podríamos platicar. ¿Ustedes creen que el agua es mala? Hay que echarle algo, ¿verdad? Hay que echarle. La bendita no dije. El agua bendita no. El agua bendita no, ¿verdad? No. ¿Ustedes creen que el agua es mala? ¿No? ¿No es mala? ¿Y quién se tomaría un garrafón de 20 litros de agua? Exactamente. Todas las sustancias, hasta el mismo cianuro no es malo. Todo depende de la cantidad que se utiliza. Lo malo que nosotros a veces es que no sabemos medir esas cantidades. Es como decimos, oye, la salsa, si le pones un poco, pero a mí me encanta tanto que le pongo media botella. Entonces, esa cantidad me va a generar un problema. Por eso es algo muy importante en cuestión de manejo de sustancias. Nada es malo. Todo depende los extremos a los que nos vamos. Pero la planta del cianuro en la industria farmacéutica, ¿se usa para descomponer elementos o para componentes del medicamento? Se utiliza para reacciones y son parte también de los medicamentos. Podemos hablar, si hablamos de un medicamento, una aspirina, por no varios que manejamos materiales como bencenos, que son toluenos, que son materiales que se utilizan para la fabricación de gasolina. Y hablamos de cantidades de muchos litros para eso. Hace poco vino, estamos también en el proceso de certificación
cigarros. Se habla de que tiene elementos que son lo peor, las cosas más venenosas. También llevan cianuro, sí. Sí, también llevan. ¿Y quién fue el genio más cabrón que se le ocurrió hacer este cóctel? Porque parece ser que agarraron todos los venenos que puede haber en la naturaleza y las pusieron en un cigarro. Y es cierto, si nosotros nos vamos a la historia, el cigarro es muy utilizado, fue muy utilizado por todos los brujos, chamanes, cuando se utilizaba el tabaco de forma pura. Pero todo fue evolucionando, fueron cambiando los filtros y se desarrolló el filtro de celulosa o disque de celulosa, que es el que genera el mayor problema. Lo que nosotros conocemos de bachicha, cuando nosotros desprendemos, ¿qué es lo que está pasando en ese filtro? Es un filtro, estamos haciendo pasar gran cantidad de partículas y estas también están reaccionando y generan diferentes materiales. Si nosotros analizamos realmente lo que es el filtro, es donde encontramos esta cantidad de sustancias químicas. Y algo más que también ha disminuido, pero antes todo el mundo tiraba las bachichas por todos lados y esto generaba una gran contaminación. Imagínense un río, ya vente una bachicha con todo lo que lleva, ¿cuántos miles de litros contamino? O simplemente en la calle. Esos son de los cuidados que debemos de tener también. No estoy en contra del que quiera fumar, así que son responsabilidades, pero sí de los residuos. Ya le diste uno hermano el consejo, ya le van a quitar el filtro. Todo también recuerden, es igual, eso de quitarle el filtro es como el refresco. Todo el refresco también lleva un problema de salud. Nuevamente volvemos a hacer la cantidad. Si yo me llego a fumar un cigarro, dos o algo puede ser, pero si me llego a fumar 20, 30, ese es un problema también de salud que nos ha generado muchísimos problemas. En México uno de los grandes problemas que llegamos a tener son los pulmonares. Es una gran cantidad. Si nosotros volteamos alrededor y preguntamos ¿quién tiene un problema pulmonar? Es seguro que alguien que está cerca de nosotros lo sabe. ¿Y por qué es? Por la industria, por los automóviles, por el cigarro, tanta cantidad de materiales que estamos nosotros expuestos que podemos desarrollar ese problema. Sí, claro, y finalmente, bueno, comentarles que, como hace un momento decía el ingeniero Cuauhtémoc, por más sencilla y simple que parezca una sustancia química, siempre en cantidades o en condiciones diferentes de presión, de temperatura, inclusive comentábamos la propia agua, ¿no? Imagínate la hora sin conductividad, sin sales, siempre llevando una sustancia química a cierto nivel o a cierto extremo, tendrá sus complicaciones. Y como les he comentado, muchachos, siempre las hojas de seguridad van a ser su Biblia, ¿no? O es por la forma en que se procesan, o es por la forma en que se almacenan, o es por los residuos. Finalmente, todas estas cuestiones están muy normadas, tienen sus protocolos. Las hojas de seguridad normalmente los hacen los generadores de esa sustancia química, o el fabricante, o el proveedor, o el distribuidor. Todos tienen el requerimiento de entregar una hoja de seguridad, que además no solamente es la normativa en la NOM 018 de la Secretaría del Trabajo, sino además es un sistema globalmente armonizado, es decir, existe a nivel mundial, ¿no? Así es, o sea que si los futuros colegas se encuentran o quieren trabajar en la fabricación, en la producción, en la parte de la liberación de control o aseguramiento de la calidad, o incluso en el sistema de la gestión, pues seguramente se van a tener que encontrar y se van a tener que leer estas hojas de datos de seguridad, ¿no? Y muchas veces si ustedes tienen la fortuna de salir del país, pues seguramente se las van a volver a encontrar, ya sea en China, en Alemania, van a ser las mismas hojas de datos de seguridad. Y no solamente las realiza el fabricante, hay todo un protocolo que se tiene que hacer, que es a nivel mundial. ¿Por qué? Porque no puede ser que yo quiera desarrollar una sustancia y diga, no tiene nada, como antes se decía. No, ahora entran a un banco de datos
a nivel mundial donde yo busco cuáles son los efectos y también los compruebo con estudios. Y son estudios que llevan 10, 15, muchos años para determinar qué es. Me viene a la mente como ejemplo, no sé si sea oportuno en este momento o en alguna otra sesión que es muy interesante, el caso de Chernobyl, ¿no? O sea, para manejo tanto de sustancias o para manejo de materiales, siempre pues el sistema de los protocolos y las seguridades básicos para poder tener y evitar más bien cualquier incidencia de este tipo, ¿no? No sé si nos pudieran decir alguna. Sí, claro, mira, de hecho hace algunos años, por ahí de los 80s, a unos amantes de lo ajeno, para no irnos hasta Chernobyl, se les ocurrió robarse un equipo para rayos X y se llevaron una cápsula de cobalto 60, ¿no? Y esa cápsula de cobalto 60 la vendieron a una empresa que se dedica a la fundición de acero. Ahora ya no tiene el nombre que tenía en aquel tiempo. Y resulta que se mezcló con una gran cantidad de acero y luego ese acero lo utilizaron para producir varillas. Y entonces hubo muchas casas que inclusive tuvieron que tirar en la parte de la franja del norte de nuestro país y la frontera en Estados Unidos, que tuvieron que demoler casas. Y lo peor aún es que muchas de ellas no fueron detectadas o vieron la cantidad del nivel económico que eso iba a ser, pues el demoler tantas casas, que por ahí hubo muchos que se hicieron de la vista gorda y esas casas siguen existiendo y siguen siendo habitables y sigue produciendo pues en cierta medida algunas enfermedades en las familias que ocupan esas casas, ¿no? Entonces no nos vayamos tan lejos. Les comentaba ya hace un rato, tenemos muchos ejemplos de estos pues aquí a la vuelta de la casa, ¿no? Pero también es importante cuando hablas de Chernobyl. Chernobyl fue un accidente que afectó al mundo. Afectó literalmente al mundo. Sí, No se pudo controlar. Incluso en México se tuvo la anécdota de que nos vendieron leche leche viscosa, ¿no? con radiación. Pero hay algo importante también. Nosotros tenemos aquí en México una nucleoeléctrica. Pero ese tipo de plantas tiene protección de la protección de la protección de la protección, muchísimas protecciones para que pueda existir un desastre, un problema como el de Chernobyl. Si los invito a que busquen realmente, hay muchos documentales. El accidente de Chernobyl fue una mala operación. Fue una mala operación, fueron negligencias administrativas que cuando quisieron controlar lo que ya se les había salido de control, ya no pudieron. Y tampoco se lo dijeron al mundo. Se dieron cuenta cuando empezaron a haber radiaciones en otros países. Ese fue el mayor problema. Pero para que realmente ocurra, se tiene que o brincar muchas protecciones o algo mayor. Hablando de negligencias, entonces a nosotros nos toca arreglar el río Lerma o le tocan las industrias. Por lo que sabemos, cuando nos estamos hablando de las normas, se supone que así como esa protección hacia el personal, hacia sus productos o lo que hagan, son también sanciones si no las siguen. Entonces, si afectaron ya al río Lerma, ¿quién le toca tratar de volver a recuperar a nosotros o a la industria? Porque aparte, en días aquí los que vivimos en Lerma, hay días que cuando hace mucho calor, ¿cómo la industria nos ayuda a nosotros como habitantes de que ese olor que nos llega tan penetrante por el calor, nosotros no tenemos que utilizar un equipo de seguridad? Excelente pregunta, ¿eh? Fíjate que me encantó la hay que pregunta. poner en el panel porque, chicos, eso es parte de ustedes, es lo que ustedes están viviendo y es lo que vienen, es los momentos, en serio, 5 décimas más. Fíjate, No más. vamos a hacer un pequeño ejercicio. Como dijo el exponente. ¿Quién quiere cooperar a responderle a su compañero? Alguien que levante la mano y diga, ¿quién puedo hacer yo por el río Lerma? Un pequeño debate. Adelante. También. Yo creo que el principal enemigo, hablando ecológicamente, es el humano. Porque, como dice mi compañero, sí, ¿quién va a resolverlo? Pero estamos de acuerdo que los culpables, al final de cuentas,
correcto. Póngale 10, 5 décimas, no, póngale 10. Un punto más, ahí vamos. Sí, estás en lo correcto, sí. Tengo una pregunta sobre lo que dice mi familia. Sabemos que las grandes industrias como Coca-Cola, Bimbo, Barcel, son las que más contaminan, ¿no? Entonces, si dejáramos de consumir, podría provocar inflación en el país. Y otra, ¿ustedes qué nos quieren hacer a nosotros, que ya nos dejaron el problema hacer, para que al dejar de consumir... De hecho, tienes mucha razón. Nosotros también entramos en la parte de dejar un problema, ¿no? Y créeme que en este aspecto, fíjate, nosotros hemos intentado, por nuestra parte, un servidor con la empresa Qualismac, el ingeniero Cuauhtémoc con Sesma, pero justamente hacer este tipo de pláticas, hacer este tipo de conversaciones, porque además mucho es la concientización que debemos de tener. No es, olvídate de la Coca-Cola o de Juanito, de Panchito, de la mega industria. Las industrias son contables, ¿no? Son contabilizables, llamémosle así. Pero nosotros, todos los demás somos alrededor de 7.500 millones de seres humanos. Imagínate 7.500 millones de personas que tiren un chicle. Imagínate la bola de chicle que se va a hacer, ¿no? Entonces, ahí es donde podemos todos darle una respuesta a estas cuestiones de contaminación generales. Así es, y fíjate ahí agregar, ¿no? Futuros colegas. Colegas, ya son colegas. Sí, futuros ya colegas. Nada más es cosa de trámite. ¿Cuánto les falta por salir? 10 décimas. Cuenten con ellas, ¿eh? Los que están participando, cuenten con ellas. Nosotros somos parte de la solución. Hoy lo que nosotros buscamos con estas pláticas, con los industriales con los que hemos tenido el acercamiento, revolucionar conciencias, ¿no? Y por aquí es por donde tenemos que empezar. A ustedes les va a tocar implementar sistemas de gestión de calidad, les va a tocar implementar sistemas de gestión de la seguridad, los sistemas de gestión ambientales. Y desde nuestra casa, yo siempre les he dicho, es donde estos valores, lo que ustedes ya hacen aquí en su colegio, lo tenemos que hacer allí en la industria. Y con eso vamos a poder no resolver todo el problema, pero sí poder avanzar un poquito en esta parte de estos problemas que ya tenemos. Es cierto. A nosotros nos pasa lo mismo, caray. Porque es lo que tenemos aquí a unos metros, es nuestro entorno, es nuestro problema, se inunda, se desborda, se mueve feo, se entregan los trabajos. Pero, y con esto lo que podemos hacer, yo siempre he preguntado qué pasa, pues, me han platicado muchas cosas, pero desde que yo no soy de aquí, del Estado de México, ya llegué hace como 15 años, y siempre está el problema del río Lerma. Y han venido gobernadores, me acuerdo bien, con las promesas de que se los firmo y se los cumplo, y aparentemente cumplía, al menos el Estado de México voluntario, hizo esa promesa de Martín Rubén, y también dijo que iban como promesa de su campaña de voluntario de Río Lerma, y se hacen las comisiones y hay un montón de libros donde se involucran las empresas y la sociedad, el pastoral de Río Lerma, etcétera, pero creo que no va atrás. Hay que invitar a esos nuestros políticos a comerse una mojarra de ahí del Río. Claro, pero lo que me refiero es que en algún momento se ha entregado la comunión de empresas, de sociedad civil, de científicos que se han sumado aparentemente a la tarea que van a tomar el Río Lerma, y el Río Lerma lo dijeron bien bonito. Algunos de ustedes nace muerto ya. Y es una chulada que el río viene del deshielo del volcán y de todos los bosques que irá a salir a la guapa, mi brota. Y yo me gusta correr por esa carretera que va para allá. Y si uno va para allá ya está contaminado. Y aquí se pone peor. Para Temascaltepec, peorísimo. Es una cascada preciosa que cuando cae el agua se pone unas burbujas de así porque tiene que estar contaminado. ¿Qué pasa con esto? ¿Cuál es tu opinión? Permítame. Teniendo desde el enfoque precisamente de todo esto de la parte química que están hablando. Un poco de experiencia nada más para que
veamos cuál es la experiencia que traemos. 30 años de experiencia en la industria, 30 años de experiencia en la industria, diferentes tipos de industria, 10 años de experiencia, 20 años de experiencia, aquí está más de 100 años de experiencia. Y si nosotros hablamos de la problemática que tiene el río Lerma, ha habido grandes empresas definitivamente que han desarrollado y tienen desarrollados plantas de tratamiento para asegurar de que lo que sale de sus empresas cumple con los parámetros legales, y aún así hay empresas internacionales que van más allá. Pero también es verdad que tenemos mucha pequeña empresa, muchos changarros, muchos talleres, donde la parte de ecología no tiene ni idea ni les interesa, o lo ven como costo. Y también ahí, agregándolo fríamente, y es con lo que muchas veces aquí no nos dicen en la escuela, nos vamos a encontrar con intereses de corporativos, intereses de municipios. Nos hemos encontrado, yo trabajando en la industria, muchas veces problemas incluso con la misma paraestatal, ustedes aquí la ubican, Reciclagua, problemas con el mismo municipio, problemas con la misma Profepa, ¿no?, que es la Procuraduría Federal a nivel federal que regula estas cuestiones. Hay problemas de intereses, entonces esta parte que ustedes, muchachos, se van a encontrar adelante, pues lo van a tener que resolver, ¿no? Y por eso es precisamente, lo hablamos, lo interesante de que los valores que ustedes adquieran desde aquí, desde su casa, los tienen que poner donde ustedes se paren, ya sea en la industria o que estén de lado como servidor público. Nos ha tocado en la industria, por ejemplo, trabajadores que no tienen este conocimiento y sin que se dé cuenta, el supervisó algo, están tirando los materiales. Los están tirando y es cuando dices, oye, ¿tienes la conciencia de lo que estás tirando? Y muchas veces ahí es donde uno llega en conflicto, ¿no?, que está convencido de esto. Que es cuando dices, oye, me estás pegando a mí. Y a mí me llegaban a decir, oye, ingeniero, pues a ti ni te pega. O sea, ¿cuál es el problema? En mi integridad sí, en mis valores sí. Lo que tú estás echando ahí y lo que estás contaminando, tal vez a mis nietos, a mis hijos y todo, nos va a afectar. Ese es el cambio de cultura que vamos a tener. Y eso es lo que ustedes han aprendido también mucho aquí, cuando se vio biodiversidad, cuando vimos todas esas materias, que es cuando dices, ¿qué voy a hacer yo? O sea, el CONALEP ya me dio herramientas, ahora ¿qué voy a hacer yo? ¿Cuál es mi compromiso? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a participar? ¿O cómo indeterminadamente yo los invitaría? Y todos comulgamos con eso, que si les toca trabajar en una empresa de este tipo, que no tenga responsabilidad de decir no quiero trabajar aquí, o sea, está en riesgo mi salud, la de mi familia y todo, no cumple los valores que me enseñaron. Adelante, por favor. Muchas buenas tardes a todos. Bueno, escuchando pues todos los comentarios, todas las opiniones al respecto y analizando todo esto, pues la cuestión de seguridad abarca muchos ámbitos, incluso la seguridad propia de nuestra salud y propia del entorno. La contaminación del río Lerma, y pues yo creo que para ustedes se les hace inimaginable pensar que aquí se podía pescar o se puede tomar agua. Hay fotos que evidencian eso hace más de 80 años. Pero regresando a quiénes son los responsables, a quiénes heredamos las culpas, yo creo que seguimos heredándolas, todos, porque somos partícipes de manera colectiva e individual del daño que podemos causar, incluso hasta la misma contaminación de las envolturas de la escuela, de la contaminación en la misma escuela de las envolturas, hasta el uso, por ejemplo, del drenaje que tenemos en nuestras casas, y que, por ejemplo, yo que soy aquí del municipio de Lerma, mucha parte de este drenaje, no hay un tratamiento de aguas responsable y se va a vertir al terreno. Hablamos de empresas transnacionales, grandes empresas, pero también, como nos citan, pequeñas empresas. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con la zona de Zamatepeque con la producción de calzado? Todo lo que se utiliza en químicos, ¿a dónde va a parar? Exactamente. Entonces, son químicos que yo desconozco, pero creo que son sumamente agresivos para el tratamiento de la piel, para las
sino el grado de daño, aunque sean menores conflictos, como el ser del cianuro. Entonces, no solamente es eso. Si hacemos un experimento como lo hizo la señorita de su casa con la salsa Valentina, y veamos si, por ejemplo, podemos simular cómo un río de ema a escala puede estar contaminado y el daño que puede causar es grande. Ahora, el cambio climático es algo que inevitablemente nos alcanzó ahora. Existe algo que se llama el reloj, ¿cómo se llama ese reloj de fin del mundo? Donde se manejan no solamente los factores de guerra, sino los factores ambientales. Y el reloj del fin del mundo, pues, se mueve sus manecillas muy peligrosamente hacia una cosa. Nosotros, bueno, yo de joven, yo veía de niño, en Nueva de Toluca, se veía imponente, se veía precioso. Sus papás, si son originarios, no los van a dejar mentir. Hoy es algo raro, pensamos que es nieve y es aguanieve, pero hoy, por ejemplo, lo vivimos. Hoy si llueve, hoy se siente un calor bochornoso, algo que no pasaba hace años. Entonces, nosotros heredamos una problemática que también nuestros abuelos, nuestros abuelos heredaron. La industria, el que seamos una zona industrial, acrecenta todo eso. Pero, ¿cuántos de ustedes han visto botellas, pinturas, vuelvo a repetir, aquí o en la calle? ¿Cuántas de ellas? O por ejemplo, ahora con la pandemia que ustedes tienen, se les puede ser fácil tirar una postura porque no pasa nada. Sí pasa. El uso de cubrebocas. El uso de cubrebocas hoy en día nos ayuda, está generando una contaminación adicional. Porque es algo que vertemos a la calle, pero con bacterias y virus que potencialmente, por ejemplo, quizás a nuestra mascota que está en la calle puede llevar a la casa. Entonces, es una cadena de situaciones que nos va llevando, pero que no tenemos a veces la conciencia o el análisis para poder deducirlo, porque asumimos que la vida de alguna forma nos va enseñando gradualmente todo esto. Entonces, si queremos ser factores de cambio, podemos hacerlo desde nuestra propia casa y la suma de pequeñas colaboraciones o aportaciones genera grandes cambios. Desde nuestra casa, a lo mejor el uso racional del agua. Hoy vemos a lo mejor a manera de memes la falta de agua en Monterrey, en Nuevo León. Pero las presas de aquí del Estado de México, como la de Villa Victoria, la de Valle de Bravo, ya tienen niveles de agua muy peligrosos donde se reducen. Afortunadamente, digo todavía, afortunadamente estamos en una zona lacustre donde hay más acuíferos. Pero ¿qué estamos hablando aquí del México? ¿Cuánto tiempo vamos a tener agua aquí en el Valle de Bravo? Quizás ustedes la tengan, pero sus hijos la tendrán. Ustedes van a tocar a lo mejor vivir estos 15, 20 años, lo mismo que está viviendo Monterrey. Entonces, hoy dicen que, por ejemplo, los que compran tinacos son los adinerados. En los pueblos hay gente que construye cisternas, precisamente, que tiene ese tipo de cosas para la falta de agua. Entonces, la suma de pequeñas aportaciones desde la casa, desde la escuela, la misma calle, ayuda mucho a generar un cambio. Entonces, si todos somos de alguna manera aportamos esa ayuda, podemos hacer mucho. Hay una película muy inspiradora que se llama, es una especie de cadena de favores, es una especie de piramidal invertida, donde si yo recibo una ayuda, la multiplico a 2 o 3 personas. Pero es un compromiso social, no es un compromiso laboral. Desafortunadamente también hay otro factor por el cual todos quisiéramos tener, que es un factor económicos. No me dejan mentir ustedes en las industrias, las empresas, donde el mexicano,
moche. Y no solo en Mexicana, es a nivel mundial. Ajá, pero aquí es muy evidente la cultura del moche. O por ejemplo, que se nos hace incluso en la escuela. Oiga, profe, pues pídale eso para que pasemos. Así de fácil. Exactamente. O el que no se sabe no se sabe en la foto, ¿no? Como decían los políticos de antes, y tal vez algunos de ahora. Pero desde ahí empieza la cultura. Desde el decir, bueno, como estudiante, ¿qué puedo hacer para cambiar? Voy a esperar a que termine el semestre y saber con qué me arreglo con el maestro, que le traigo, con qué lo franqueo. Cuesta mucho trabajo ser honesto, sí. Sí, cuesta trabajo ser honesto, sí. Es que a eso se le llama responsabilidad social. Y bueno, muchísimas gracias. Creo que el tiempo nos comió el tiempo. Vamos con la última, ¿no? La última. Mira, por allá el joven levantó como 20 veces la mano. Esa va a ser la última. Porque miren, en realidad nos podríamos quedar aquí varios días platicando de lo mismo. Los come. Y el tiempo se va, pero cañón. Pero bueno, la última. Para que también nos dé un beneficio. Y un beneficio que también obtiene de la industria es el apoyo hacia la localidad. Pero a través de eso, también a través de lo económico sería, ellos tratan de agua como proyecto, y en ese proyecto, como nosotros como estudiantes, sería darle trata económica a la. Y obviamente el río no va a regresar 100%, pero que disminuyan esas opciones sería lo más. En realidad la respuesta a tu pregunta, lo habíamos creo que comentado también, el maestro dio una perfecta respuesta al respecto. Es responsabilidad de todos. Es responsabilidad de todos. En realidad las industrias son mínima la contaminación que contamina, pero por supuesto que sí, porque siempre hay un rango, ¿no? Y dices, estoy dentro del rango permitido, pero al final de cuentas es una contaminación. El asunto es, ¿qué podemos hacer todos y cada uno de nosotros para contaminar menos? Y en ese punto es donde tenemos que hacer conciencia, ¿no? Ahora, si en alguno de ustedes, créanme, hay la fortuna de poder participar en algún proyecto, o simple y sencillamente de platicarlo con 2 o 3 personas más, oye, no tiremos basura, oye, no contaminemos el río, oye, ¿qué podemos hacer? A lo mejor se juntan el fin de semana y dicen, bueno, salimos de la escuela, vamos a juntarnos varios y nos vamos a limpiar un rato el río Lerma, ¿no? Entonces, en realidad son actividades de conciencia muchas veces, y todo este tipo de cuestiones es simple y sencillamente, es general, es participativo, es conciencia social. Así pero es, bueno, yo quiero agregarle aquí a los... Eso está bueno. Sí, no, está buenísimo. A los futuros egresados que seguramente si piensan seguir su carrera en la ingeniería o ya incorporarse al sector productivo, pues ustedes pueden ahí desde adentro poder desarrollar nuevos productos, desarrollar nuevas tecnologías. Ustedes pueden participar en la investigación y el desarrollo, en la cual pues desde la mera fuente podemos atacar, ¿no? ¿Por qué esperarnos a tener una planta tratadora de agua si tú a lo mejor en algún momento puedes tener una buena idea y decir, ¿sabes qué? Pues mi producto es totalmente sustentable, ¿no? Hoy nosotros que participamos en la industria nos hemos enfrentado a estos retos en donde desde nuestros proveedores hasta el producto final, hasta el consumidor final, nos hemos involucrado a que pues todo este proceso sea totalmente sustentable, ¿no? Entonces es ahí donde ustedes van a participar como químicos industriales, desde la parte de la investigación, en la fabricación, en el desarrollo, nuevas tecnologías, es ahí donde ustedes pueden aportar muchísimo. Y por último, pues nada más comentarle, como industria tienes la obligación de resarcir el daño que le estás haciendo a tu entorno, ¿no? Entonces, muchas industrias, o sea, por eso se generan fundaciones o se generan otro tipo de organizaciones a donde yo le tengo que devolver a la sociedad o al entorno lo que yo le estoy quitando, ¿no? Por ejemplo, Coca-Cola, ¿qué hace con su base de
de su producto pues es el agua, ¿no? Consume mucha agua, o la cerveza, por ejemplo. Pero ¿sabes qué? O sea, si estoy pues utilizando mucha agua, pues por eso dentro de la comunidad pues estoy viendo que haya escuelas, yo pongo alguna otra fundación, etcétera, y de esa manera, por eso les comentaba hace un rato, se llama responsabilidad social. Ajá. Y desde ahí, o sea, también yo como industria le estoy devolviendo a mi entorno lo que yo le estoy quitando, ¿no? Y eso, o sea, es en una gran mayoría de industrias lo que se tiene que hacer, y también está por ley, o sea, tienes que resarcir el daño que le estás haciendo a tu medio ambiente. Bueno, yo para finalizar reitero el agradecimiento al director por la oportunidad que nos dio de poder platicar, poder transmitir desde aquí. Nos encantaría, licenciado Tapia, realmente fue algo muy bueno, fue algo que también para los chicos es una experiencia, una oportunidad de haber tenido a estos expertos platicando de estos temas, de algo que ustedes pueden participar. También agradezco al señor Carlos Barrero por la oportunidad y por estar en toda la parte electrónica que siempre nos anda ayudando. Y pues se nos acabó el tiempo. No los despedimos, les pedimos que nos sigan viendo en los podcasts que hacemos siempre, tratando de compartir esto. Todo inició porque tanta experiencia no la podemos dejar tirada. Y si empezamos a platicar, es parte de lo que nosotros hacemos. Es parte de lo que hace CESME en los proyectos industriales, es parte de lo que hace Qualisnac en los proyectos industriales, y es lo que buscamos. Ahora que tuvimos la oportunidad de la parte educativa, creo que nos motiva también para poder llegar a otros planos en ese sentido. Así que, pues muchas gracias. ¿Sí? No, antes. Todavía no. Sí, Tráiganse los mariachis, por favor. No, yo quiero, los chavos, dense un fuerte aplauso, la verdad es que... Bravo, chavos. Bravo, muchachos. ¿Las décimas? Las décimas, no, y yo creo que está muy choteada ya esa parte de que ustedes son el futuro, no, el futuro es ahora y son ustedes. Hay que vivir el presente, échenle muchas ganas y seguramente nos volveremos a topar allá afuera. Y también otro aplauso para sus directivos, sus profesores, porque... Y nada más decirles que el sector educativo y sector productivo siempre tienen que ir de la mano, totalmente. Un pequeño paréntesis. Un servidor ha tenido la oportunidad de estar en países como España, como Estados Unidos, como Canadá, y créanme, muchachos, también como egresado de una escuela de gobierno, los mexicanos somos chingones. ¡Otro aplauso! Muchachos, nos vemos en la próxima.